dejamos con ustedes el título de... ¿Cuál fue el último título que dejamos, jóvenes? Lo que va al pie de página. ¿Técnicas de redacción? ¿O no? Datos que se utilizan al pie de página, he dicho. Ah, gracias, muy amable. Notas al pie de página. Bueno, entonces miremos ahí que nuestra función, ¿cuál va a ser de las notas al pie de página? Es señalar las fuentes de donde nosotros hemos extraído alguna o las ideas de nuestra información, lo que consideramos nosotros incluir en nuestro trabajo. Digamos, es algo que no nos pertenece a nosotros, esa lectura o ese documento o esas ideas que nosotros estamos plasmando en el documento. Entonces, nosotros por lo cual debemos de decir o hacer referencia de qué fuente, qué autor es el dueño de esa información. Entonces, en todo trabajo de nosotros como investigadores, debemos de citar el documento y al autor que hemos consultado. Entonces, así es como nosotros vamos a señalar las notas del pie de página, para dar a conocer la fuente exacta de donde obtuvimos nuestra información, para lo cual nosotros debemos de tener en particular lo siguiente. ¿Y qué es eso siguiente? Digamos, ustedes, las características que van a tener en su informe final deben de reunir ciertas variantes, a lo cual ustedes como investigadores con ética tienen que indicar. ¿Cuáles son esas características? Nosotros vamos a tener características técnicas y características académicas. Dentro de las características ético-académicas, nosotros tenemos lo que es ser honestos, tener veracidad, tener objetividad en nuestro documento. Al decirles yo de ser honestos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Dentro de la ciencia siempre vamos a tender nosotros a ver con la verdad. ¿Por qué? Porque eso es algo relativo y absoluto, pues ello refleja sugerencias para poder resolver problemas que a nosotros nos hayan dado para investigarlos. Ahora bien, dentro de la veracidad, nosotros vamos a tomar su significado para exponer un uso adecuado de la ciencia que hemos empleado en nuestra investigación. Digámosle así, sus conceptos, sus juicios, sus razonamientos que ustedes están haciendo necesarios para confirmarlos dentro de su investigación. A lo cual también como investigadores deben de ser objetivos. ¿Por qué? Porque a través del uso adecuado o correcto de esas teorías, ustedes van a tener una información vigente. Ahora hablando de lo del carácter técnico, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que es el lenguaje, nuestra redacción, nuestra gramática, nuestra sintaxis, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a plasmar nosotros en nuestro documento. Digámosle así, de una forma técnica, ustedes tienen que tener un lenguaje, digámoslo, escrito en el documento. ¿Y cuál es el recurso principal que ustedes van a tener ahí? La forma gramatical, que es lo básico, digamos así, para redactar un documento. De ahí ustedes a la hora de la redacción deben de llevar las cualidades o tener las cualidades que podrían ser claridad, precisión, veracidad y sencillez a la hora de realizar su documento. Y hablando de la gramática, nosotros debemos de decir que debemos de respetar todas las reglas gramaticales.
digamos, empleando para el efecto de nuestra realización del documento, o sea, el informe final. No caer en morfologías, tener la sintaxis y la prosodia y el cuidado de nuestra ortografía. ¿Por qué? Porque eso dice mucho de un investigador. Dentro de las notas que ustedes van a tener al pie de página, eso nos va a remitir a nosotros como lectores para que aquellos que queramos ampliar o profundizar más directamente sobre el tema, consultemos las citas que ustedes están dando ahí como consulta del documento o documentos para llevar a cabo dicha investigación. Entonces, todo eso podría ser también, digamos, para comprobar si es fidedigna la información que ustedes están trasladando en el documento que están presentando. Sus otros compañeros me hicieron la consulta que si era obligatorio colocar en el trabajo del informe final citas al pie de página. Yo les dije que en el caso de ustedes sí. ¿Por qué? Porque yo podría consultar para corroborar la ponderación que se le dé a su trabajo, si es en realidad de ese documento donde ustedes consultaron, si el documento que ustedes están citando es sobre el tema que ustedes desarrollaron. Es únicamente, en este caso, para ustedes con el fin de promedio de su nota final, del informe final. Entonces, si queremos promediar una buena nota, tenemos que adjuntar los documentos que ustedes consultaron. Entonces, de lo que extrajeron o párrafos que extrajeron, ustedes van a documentar que de tal documento es ese párrafo. Porque recordemos, no todos nosotros lo sabemos, ustedes tienen que hacer solvencia a la información. ¿Estamos ahí? Permítanme un segundo. Perdonen, jóvenes. Entonces, como les decía, en ese caso, ustedes tienen que citar sus documentos como citas al pie de página para nosotros poder corroborar la información que ustedes están dejando plasmada en su documento. Así corroborar que es información fidedigna,
lo que ustedes nos están trasladando. Ahora, aparte de ello, nosotros vamos a tener datos que debemos de utilizar en las notas al pie de página. Por ejemplo, el nombre del autor que ustedes consultaron, llamémoslo así, en una forma usual de ese autor, el título de la obra o documento que ustedes consultaron, el cual tienen que dejar subrayado, ¿verdad? Para tener nosotros a vista qué documento fue. Si en el dado caso tienen número de edición, el lugar de la editorial o de la edición y la fecha que ustedes consultaron ese libro. Por ejemplo, tal vez no el libro, sino el periódico o la revista que ustedes consultaron, porque ahorita no hay un libro, por decirles ya, sobre el tema que nosotros tenemos a investigar. Entonces, todo eso, pero si ustedes tienen información, digámosle, y consideran o hay volúmenes o tomos del documento, también debemos de anexarlo a nuestra información. ¿Y en qué página fue la que ustedes consultaron dicha información? Todos esos son aspectos que debemos de considerar. ¿Por qué? Porque las notas al pie de página van a ir numeradas en una forma secuencial. Cada página o cada cita de pie de página tiene que ir por capítulo, pero va en una forma enumerada secuencialmente en todo el documento. Antes de las notas de pie de página, ustedes deben de trazar una pequeña línea o bien realizarla por la nueva modalidad de la norma ZAPA, ¿sí? Que ustedes tienen que ir colocando dependiendo el número de orden que tienen en su bibliografía, así va el número que le da automáticamente a las citas de pie de página. Entonces, para elaborar esas notas de pie de página, ustedes van a utilizar lo que realizaron al inicio, sus fichas de trabajo. ¿Por qué? Porque ahí ustedes citaron todos los documentos que iban a utilizar para realizar su investigación. Entonces, no va a haber un límite de citas de pie de página dependiendo los párrafos, los textos o documentos que ustedes hayan consultado y lo que ustedes trasladen a su documento. Entonces, es preciso, eso sí les digo, calcular, digamos, la extensión de las notas. ¿Para qué? Para que ustedes reserven el espacio de cada cita de pie de página dentro de su documento. En los tipos de las notas de pie de página, ustedes tienen que ser dadas a conocer. ¿Por qué? Porque son notas aclaratorias al tema que ustedes tienen en investigación. Esa es la documentación que ustedes van a adjuntar a las citas al pie de página. Perdón. Ahora, si nosotros vamos a tener unas notas aclaratorias a relación del tema, ustedes tienen que remitir al lector que va a tener a bien su documento para informarle. ¿Por qué? Porque no es una ficha o una cita de pie de página, sino es algo que ustedes están aclarando sobre algún tema que ustedes parafrasearon, por ejemplo. Entonces, eso tiene que tomarse en cuenta también. Las notas de la bibliografía, ustedes tienen que señalar la procedencia del documento, digámosle si fueron citas textuales o bien resúmenes que ustedes parafrasearon también, tienen que decir que fueron tomadas de tal obra que consultaron para sí mismo remitir a la persona que esté dándole lectura al documento, que tiene que profundizar más para poder comprobar sobre ese tema que está dándole lectura. Eso es lo que corresponde a las citas de pie de página. Ahora, dentro de nuestro documento, nosotros también podemos encontrar algunas locuciones latinas, dentro de las cuales tenemos algunas que son las más utilizadas para poder nosotros disminuir tanto o tantas palabras y no volver a repetir las mismas. Por ejemplo, si nosotros tenemos o encontramos
la locución latina escrita ibid, por ejemplo, o bien escrita idem, ibid, idem, eso va a significar lo mismo. ¿Por qué? Es decir, que es el mismo autor, el mismo documento que ustedes utilizaron para adjuntar varios párrafos o varias informaciones sobre un mismo documento y un mismo autor dentro del contenido del documento. Entonces, eso nos va a referir a nosotros inmediatamente a que es un autor antes o anteriormente indicado. Y así no escribirlo repetidas veces el mismo autor o el mismo nombre del libro que nosotros consultamos. La siguiente locución latina es el opus citatim, o opsit, si abreviamos aún más. ¿Y qué significa eso? La obra citada. Nosotros lo vamos a utilizar cuando nos refiramos tanto a una obra ya citada, pero que después hemos intercalado otras citas que nos va a corresponder a otro autor o a otros autores. Por ejemplo, si consultamos la prensa libre de fecha 23 de enero, por decirles algo, citamos 2 autores más sobre el COVID-19 y de ahí volvemos a caer al mismo periódico, entonces nosotros podemos citar muy bien el opus citium, que es obras ya citadas. Nuestra siguiente locución latina es el locus citatus, o abreviada loc-cit. ¿Qué significa locución citada? La utilización es para referirnos a una nota inmediata que fue anteriormente integrada con el número de página donde encontremos nosotros o encontramos el dicho párrafo o el dicho documento. Entonces, todo eso son locuciones latinas. También tenemos lo que significa supra, que significa arriba, que es anteriormente, o sea que el tema que se trató en una página o un párrafo anterior al que estamos escribiendo actualmente. La otra locución latina que nosotros tenemos es infra. ¿Y qué significa infra? Es abajo o más adelante. Y esa la vamos a utilizar cuando nosotros nos vamos a remitir a un lector o a una parte posterior de un documento, de un libro. La siguiente locución es afud, que significa apoyado por o citado por. Eso lo vamos a utilizar cuando dice el autor que apoyamos con otro u otros documentos, o bien otros autores, o sea, diversidad de autores. Todo eso nosotros lo tenemos también, lo que es el SIC, que eso significa exactamente como aparece en el original que nosotros consultamos, o sea que extraemos tal y como está en el documento que nosotros estamos dándole cita. Y este párrafo lo vamos a emplear como frase del autor, que no es algo erróneo o confuso, sino que es tal y como está en el documento que nosotros consultamos. La siguiente locución latina es el vid, que quiere decir o significa véase, o es decir, que es una obra consultada. Dentro de las locuciones latinas más comunes son las que acabamos de citar. Entonces, eso nos da a nosotros la pauta que adjuntamos o nos documentamos de varios autores y de varios textos, y para no estar repitiendo el mismo nombre del autor o del libro que nosotros consultamos, vamos a abreviar por medio de esas locuciones latinas. Ahora bien, dentro de las características del informe final, nosotros tenemos que tener ciertas características. Como les dije anteriormente, lo que es ético académico y el carácter técnico. En lo académico dijimos tenemos que tener honestidad, veracidad y objetividad. La honestidad va a ser siempre lo que tiende a decir la verdad. Eso es relativo y absoluto, pues eso va a reflejar las sugerencias para poder resolver el problema que nosotros estamos investigando.
Ahora, dentro de la veracidad, ¿qué es lo que nos va a significar a nosotros? Va a ser exponer o hacer uso de la ciencia empleando bien sus conceptos, sus categorías, sus juicios, sus razonamientos, pero necesariamente deben de ser confiables. En cuanto a la objetividad, nosotros tenemos que, a través de ella, va a ser el uso correcto de cada una de las teorías que nosotros hayamos tomado en consideración. Dentro del carácter técnico, nosotros como investigadores tenemos que tener un lenguaje fluido, una buena redacción y no digamos así, una buena gramática. Dentro del lenguaje, nosotros, como va a ser escrito, ahí es donde nosotros tenemos que los recursos gramaticales son básicos para poder redactar el mismo documento. Ahora, en cuanto a la redacción, nos dice que debe de llevar cualidades, pero esas cualidades podrían decirse que son la claridad, la precisión, variedad y sencillez, para que sea comprensible, entendible nuestro documento. La idea o las ideas que nosotros queremos trasladar, y no digamos así la gramática, en la que debemos de respetar todas aquellas reglas gramaticales que se deben de emplear para el efecto de nuestro documento. Es decir, no caer en morfologías, tener una sintaxis, una prosodia y cuidar la ortografía. ¿Por qué? Porque un documento mal redactado o con falta de ortografía dejaría mucho que desear en el lector. Entonces, ahí es donde podríamos ver nosotros la veracidad o el optimismo con que el investigador realizó esa investigación. Dentro de todas esas citas que ya vimos nosotros, tenemos que remitir a cada lector que va a tener el documento, nuestro documento, para que ellos puedan profundizar detenidamente en cada una de esas citas que nosotros hemos elaborado. Entonces, todo eso va a estar bien para comprobar que ustedes hicieron un trabajo bien fidedigno de toda la información que ustedes plasmaron ahí. Entonces, todo eso es lo que nosotros debemos de considerar a la hora tanto de hacer nuestras citas bibliográficas, nuestra documentación que consultamos, para que tengamos nosotros a bien un buen documento a entregar. Como les digo yo a ustedes, dentro de todo el párrafo que nosotros hemos visto o citado, así es como nosotros vamos a tener ese documento. Dentro de todas esas locuciones latinas que yo les he citado, hay diversidad, pero les dicté las más comunes. Ahora, dentro de todas esas formas de dar a conocer un documento, nosotros tenemos que tener muy claro cuáles van a ser las formas de presentar el documento. Por lo cual yo les había dado a ustedes realizar nuestros índices, digámosle el primero, el índice general, de ahí viene el índice de cuadros, el índice de gráficas, el índice de imágenes, por ejemplo, y así sucesivamente en un orden correlativo cada uno de ellos. Digámosle en lo que consideran ustedes o se sabe que es el índice general, este se va a elaborar de acuerdo al contenido del informe que ustedes van a realizar. Se debe de realizar al final de haber concluido el documento. ¿Por qué? Porque así está compaginado cada uno de los temas y subtemas, ya se sabe en qué página se encuentra cada uno de ellos y se puede realizar nuestro índice general. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a ir ya dividido en el mismo grado o hecho que el índice debe elaborarse cuando ya debidamente redactado el documento
se elabora para tomar en cuenta, digámosle así, su nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura? Por ejemplo, si es capítulo 1, el tema número 1, que es el tema principal, y de este se desarrollan varios subtemas, entonces se va a utilizar la codificación o clasificación por capítulos y sus subdivisiones. A este respecto, nosotros podemos decir que existen dos tipos de numeración. La primera sería el convencional o tradicional y el segundo sería el sistema decimal. En lo que corresponde a la hora de realizar un índice de la forma convencional o tradicional, es que nosotros lo vamos a dividir por capítulos, así como en el caso de ustedes que van a dividir por capítulo 1, 2 y 3 el trabajo del informe final. Ustedes van a numerar capítulo 1 en número romano, capítulo 2 número romano y capítulo 3 en números romanos. Ahora, dentro de la división de cada capítulo, ustedes van a colocar al tema principal, o sea, al inicio del capítulo 1, como tema 1. Si viene un subinciso, ustedes pueden citarlo con una literal, digamos, en este caso, ya sea, dependiendo cuántos títulos o subtítulos tengan ustedes, vamos a tildar de la A a la Z, o bien de la A a la U, si agarran por orden alfabético o orden de vocales, dependiendo cuántos temas ustedes tienen. Y si existen subincisos dentro de ese subtítulo, ustedes van a colocar los números arábigos, o sea, el 1, el 2, dependiendo cuántos temas tengan. O bien, si ese subtema tiene un subtítulo, entonces ustedes colocarán 1.1, 1.2, 1.3, etc. Si existiera un subinciso de ese, van a tildar entonces o a numerar 1.1.1, por ejemplo, si es de ese mismo subtítulo, el subinciso que ustedes están tildando. Ahora, si nosotros hacemos el índice en una forma decimal, esa división de los capítulos va a ir solamente numerada del 1 en adelante. ¿Por qué? Porque cada subdivisiones ustedes van a dar por capítulo y va a ir numeradas, por ejemplo, si es el primer capítulo, va a ir su tema principal, el número 1, subinciso, que es del primer capítulo, va a ser 1.1, si fuese capítulo 2, va a ser el primer tema 2, y de ahí viene 2.1, por ejemplo, 2.2 y así sucesivamente. Y como está dividido en 3 capítulos, ustedes van a decir 3, el tema principal, 3.1, 3.2 y así sucesivamente. Todo eso, ¿para qué es, jóvenes? Para que en algunas páginas que nosotros no nos van a ser numeradas, por ejemplo, como en cada inicio de los capítulos que se cuentan las páginas, más no se numeran, ustedes dentro de esta portada de índices van a tener en dónde se encuentra cada tema y subtema que ustedes están anexando o redactando en su informe final. Entonces, todo eso nos da a nosotros cómo es que vamos a numerar tanto nuestro informe, nuestros capítulos, nuestra bibliografía, nuestra grafía y cómo realizar cada uno de los índices que vaya a contener nuestro trabajo de informe final. No sé si hay alguna duda, inquietud sobre lo que les acabo de exponer, jóvenes. No, licenciada, gracias. Gracias, Azucena.
Licenciada, apagó el micrófono. Gracias. Les decía, en esto termina el curso de técnicas de investigación documental. El día jueves vamos a tener una actividad de repaso con las consultas que ustedes tengan sobre el tema para el examen final. Y también, como les decía, no sé si el licenciado tenga otra sugerencia, pero me gustaría, como lamentablemente no pudimos tener el gusto de conocernos personalmente, por lo menos que ustedes me abrieran sus cámaras y que cada quien tuviera a mano un vasito de refresco o fresco o la gaseosa que más les guste, o un pedacito de pan, un pedacito de pastel, y poder compartir virtualmente un momento con ustedes. No sé si alguno de ustedes tiene alguna otra sugerencia, o bien dejarlo así como yo lo pensé, pues, o no sé si el licenciado Eric tiene otra, o un cafecito con estos calores, ¿verdad? Para no dormirnos. A modo de desestresarnos y que ya es el último día que ustedes van a tener el gusto o el disgusto de escucharme, pues, porque ya fueron casi 4 meses que estuvimos hablando ahí virtualmente. Es cansado, tedioso estar, me imagino ustedes que 2 cursos reciben al día, estar de 2 a 5 también sentados, así como yo imparto. Es cansado, pero con estos calores que nos agotan también, pero para poder compartir con ustedes un ratito. Entonces, no sé si tienen alguna duda, idea o qué, que me puedan compartir. Vamos a ver qué pusieron aquí. Que nos regale puntos. Ah, ahí sí está. Estamos mal, Emilio. Licenciada, Mande, Marcela. yo tengo la misma duda que Emilio acerca de las citas. ¿Qué dice Emilio? No miro. ¿Qué dice Emilio? Es que a mí no me habían quedado claro lo de las citas. Entonces, le estaba Las preguntando. citas bibliográficas. Ajá, pero como que no se fijó. Entonces, no sé si Ah, perdón, sí. me puede explicar otra vez, disculpe. Va, no hay pena. Las citas bibliográficas nosotros dijimos que las vamos a realizar o a colocar al pie de página. Es en la forma tradicional que se utilizaba. Ustedes, como la van a realizar por medio de las normas ZAPA, automáticamente en el sistema o en el programa se las van enumerando y esas se van a hacer conforme ustedes consultaron un documento, ya sea un periódico o un libro, ¿verdad? Porque yo sé que tal vez no tantos libros hay ahorita sobre el tema que ustedes están realizando su investigación. Tema moderno, aunque se sabe que ese virus ha existido de siempre, pero no se había dado como se surgió en este milenio, pues. Entonces, ustedes a la hora de documentarse de un texto, tienen que colocar, digamos, el nombre del autor, el nombre del libro, en la página que se encuentra, el párrafo que ustedes trasladaron a su documento, ¿sí? Entonces, así en cada uno de los párrafos que ustedes están trasladando a su documento del informe final. No sé si ahí está claro, Emilio y Marcela. Sí, gracias. Sí. Va. Buenas tardes. Licenciada, buenas tardes. Perdón. Buenas tardes. Vamos a ver primero Betsaida y de ahí Emily. Gracias, licenciada. Tengo una duda, si el índice de gráficas va dentro del contenido.
No, No. yo les dije el día anterior, primero hacen el índice general, luego el índice de cuadros, si ustedes tienen, índice de gráficas, índice de imágenes. Ah, perfecto. Entonces sí está bien así como lo tenemos. Gracias, licenciada. Muy bien, Betsaida. Emily, Buenas tardes, licenciada. Mi pregunta es si la fuente se va a quedar igual como Arial 12 o la vamos a cambiar. la fuente. ¿Se va a quedar igual de Arial 12 o la vamos a cambiar? Ah, no, la fuente en cada gráfica que ustedes realicen, esa tiene que ir en tamaño 8. Porque esa va al pie de la gráfica. ¿Y hay algún límite de hojas, licenciada, ¿Para? para el informe final? No. Yo les hice la aclaración el día anterior que no era tanto el volumen, sino la calidad del documento. Eso no quiere decir que vayan a ser simplemente unas 10 hojas, ¿verdad? Pero tienen que trasladar ustedes la mayor información recabada sobre el tema que ustedes investigaron. Pero tampoco me van a hacer un documento de 200 páginas, pues, ¿verdad? O 150, por ejemplo, porque eso ya no sería un informe, sino sería una memoria. ¿Y los títulos pueden ir 2 en una hoja o solo va uno? No, te pueden ir 2 títulos en una hoja, o 3 inclusive, si no tienen mucha información, pero siempre y cuando respeten ustedes los márgenes de cada página. Ok, Es decir, muchas gracias. no dejar mucho espacio en blanco de una página a saltarse a la otra, o bien dejar, por decirles algo, un título y una línea de un tema en una página y después continuar el párrafo. No, ustedes tienen que ver su presentación del documento. Ya, muchas gracias, licenciada. Muy bien. Los compañeros del otro salón, sobre el documento que se les trasladó a ustedes como ejemplo para que se guiaran cómo era un informe, me estaban hablando que si tenían que realizar misión y visión. Yo les dije que no, porque en el caso de ustedes no trabajaron una institución que tuviese ya la visión y su misión. Y en segundo, me imagino que el 90%, si no más, no saben ni qué es una visión, menos que es una misión, porque eso también amarra objetivos y valores, etcétera. ¿Por qué? Porque ese trabajo fue realizado sobre una institución, ¿verdad? Entonces, en el caso de ustedes, no tienen que realizar nada de eso. Solo fue una estructura que se dieran ustedes la idea cómo es la forma de presentar ese documento. ¿Alguna otra duda? Lic, disculpe, y lo del cronograma y la matriz también hay que agregarlo al informe final. Nada del plan de investigación va en el informe final. Ustedes lo único que extrajeron del plan es el bosquejo preliminar de temas. ¿Por qué? Porque son los temas y subtemas que ustedes están desarrollando ya en forma teórica su información. Nada de eso va plasmado en el documento. Muchas gracias, licenciada. Vaya, Emily, ¿alguna otra duda? Licenciada, solo para aclarar, entonces en el índice normal solo iría capítulo 1 y capítulo 2, y lo de las gráficas serían aparte en el índice de las gráficas. No, eso va en el capítulo 3. Ustedes, digamos, miren pues, capítulo 1 son todos los antecedentes y todo su contenido. Capítulo 2 es como está actualmente el problema. El capítulo 3, como ustedes van a hacer solamente las gráficas, eso va a ir en índice de gráficas. Pero ese contenido del capítulo 3, ustedes van a redactar una parte, ¿verdad? Que se da a conocer los resultados
de las encuestas realizadas a las personas, qué sé yo, afectadas o objeto de estudio, la gran chucha que ustedes redacten. Entonces, eso es el capítulo 3. Aparte va el índice de gráficas. Pero en el índice general tienen que detallarme qué es el capítulo 1, su contenido, qué es el capítulo 2, su contenido, y qué es el capítulo 3 y su contenido. Porque antes de dar a conocer sus resultados, ustedes van a dejar, por decirles ahí, una introducción o una memoria, que fue lo que ustedes obtuvieron de esas encuestas. Ah, ya, gracias. Y esa introducción puede ser solo de una hoja. Sí, sí. Ah, bueno, gracias. Vaya, Emilio. Qué bonito ver, tengo a Emilio y a Emily en clase. Espérenme, usted me va a poner los lentes porque no sé qué es lo que escriben ahí. Pero pregúntenme, pues, no me escriban, porque ahí ya no miro yo el chat, ya ven, se me pasan. Adamaris, ¿cómo es la pregunta? Adamaris. Buenas tardes, sí, es que si yo consulté un documento y el párrafo que yo quisiera extraer, el autor ya había citado a otro autor. Mi pregunta es, ¿a qué autor debo colocar yo en mi documento? Y habías citado a un autor y luego vuelves a copiar otro párrafo de ese mismo autor. ¿Eso es? No, yo vi en un documento y el párrafo que yo quería, o sea, el autor de este documento ya había citado ese párrafo en otro documento. Mi pregunta es, ¿a cuál de los dos debo poner yo en el mío? El que sea el autor del párrafo. Entonces él sería el primero. Ajá. Ah, ya, sí, es que esa era mi duda, porque yo vi un párrafo y vi que este autor ya había citado a otro autor. Pero tú estás consultando al, digámosle así, al segundo autor que me estás mencionando. Ajá. Va, entonces, él es el que realizó el documento. Entonces, tú estás consultando el documento de este segundo autor. Sí, ajá, sí. Uh-huh. ¿Alguien más había hablado por ahí? Miren, pues, en el capítulo 1 ustedes tienen su redacción del marco teórico o marco teórico conceptual, o no sé qué otro nombre le dieron ustedes a sus antecedentes. ¿Por qué? Porque es cómo fue que surgió el problema, cómo se originó el problema, etcétera. Entonces, toda esa redacción la van a hacer ustedes en su primer capítulo. Ahora, si ustedes colocan ya en el capítulo número 2, es cómo actualmente está el problema que ustedes están investigando. Por ejemplo, en la actualidad ustedes saben que las familias, para no contagiarse, tuvieron que invertir en jabón antibacterial, gel, guantes desechables, mascarillas, caretas, híjole, todo eso. Entonces, eso es como está en la actualidad la problemática. Y ya en el capítulo 3 es todo lo que ustedes van a redactar en una forma gráfica, la boleta que ustedes trasladaron o realizaron a las personas que ustedes agarraron como unidad, objeto de estudio. Esos son los 3 capítulos nada más que se les están pidiendo. Sí, Emilio. Licenciado, una pregunta ahorita que me recordé. Es que el licenciado, la clase anterior, había mencionado sobre hacer como una investigación si teníamos
la información sobre las pestes que han ocurrido en Guatemala. ¿Es necesario o no? Como antecedente lo podrían dejar, pero si ya no les da tiempo, ya no, pues, ¿verdad? Ah, bueno, gracias. Y otra duda, disculpe. Dime, no tengas El, pena. el título en el capítulo 3, ¿cómo le podríamos poner? ¿Explicación sobre No, resultados? resultados de los análisis realizados sobre la encuesta o entrevista, no sé cómo le llamaron ustedes, al segmento de población que se tomó para la realización del trabajo de investigación, para no hacérselos tan enfático, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Disculpe una pregunta. Dime, Brittany. Acerca de las conclusiones y recomendaciones no me quedó muy claro si me tengo que fijar en los objetivos o en general en todo el trabajo o en el cuerpo del trabajo, se podría decir. Digamos, tú tendrías que ver sobre el objetivo que ustedes plasmaron en su plan de investigación, pero si no, en dado caso, tendrían que realizar por lo menos 2 conclusiones por capítulo. Igual va a 2 recomendaciones, porque cada recomendación dijimos que era la respuesta a la conclusión. Ok, gracias, Lick. Muy bien. ¿Alguna otra duda, inquietud, jóvenes? Sí, licenciado. Yo tengo una duda con el concepto de sangría y apéndices. Apéndices y anexos. ¿Sangría? Ajá, por un lado sangría y aparte apéndices y anexos. Ya. Según la norma ZAPA, ustedes tienen que dejar un espacio, de sangría. Y nosotros conocemos que el espacio de sangría son 5 teclas o números o dígitos, ¿verdad? O espacios. Licenciado Eric, solo rectifícame si se deja sangría en lo actual o no. Efectivamente, licenciada, cada párrafo en la primera línea debe llevar sangría. Corresponde a 5 espacios si 5 tiene espacios. Word en español o media pulgada si manejan Word en inglés. Muy bien, gracias, Eric. Estamos ahí con tu primer pregunta y la segunda fue, perdón. Apéndices y anexos. Apéndices y anexos. En los apéndices y anexos ustedes pueden colocar, por ejemplo, les dije un croquis del lugar donde ustedes realizaron sus encuestas o del segmento de la población que ustedes tomaron. Pueden colocar una fotografía del equipo que integró el grupo 3, por ejemplo, o bien una fotografía del lugar que ustedes realizaron la investigación. Algo representativo, pero si colocan imágenes, les dije, tienen que ir numeradas, tienen que ir con un título, tienen que llevar por lo mínimo unas 2 líneas de introducción, su fuente y una breve descripción de qué es o qué consta esa imagen. ¿Por qué? Porque yo puedo visualizar la imagen, pero no sé tal vez qué significado tiene para ustedes, pues, ¿verdad? Como investigadores. Ok, muchas gracias. Entonces, acá es donde podría adjuntar la encuesta sin la información. Okay, pero okay, muchas gracias. Si anexas una boleta de encuesta, únicamente tiene que ser una boleta en blanco, o sea, limpia. Ok, perfecto, gracias. No oye nada, ¿verdad? Sino solo como ejemplo, ¿cuál fue la boleta de ustedes? El diseño. ¿Estamos ahí?
Sí, Licenciada, solo ¿Sí, Marce? quería preguntarle algo de la carátula. Dime. ¿En qué parte iría su nombre el auxiliar en la carátula del... ¿Dónde están los datos de ustedes? O sea, en la contraportada. En la contraportada? Ajá, donde van sus datos. Pero irían arriba, al centro, de último, de primero. Arriba, hija, arriba. Arriba. Bueno. Gracias, Lick. Sí, porque en la parte inferior van todos los datos de ustedes. Gracias, Lick. Vaya, Marce. Licenciada, una pregunta. ¿Sí? Glendy. Fíjese que nosotros estábamos leyendo que en la norma ZAPA nos enseñaba algo sobre, por ejemplo, si en las hojas que estaban numeradas con números pares debían de ir títulos. Y entonces, por ejemplo, si llevaba una hoja impar y ahí lleva título, teníamos que dejarla en blanco y hacerlo en la siguiente hoja, ¿no? No. Ah, bueno. Yo les digo que no, tal vez sí lo rige la norma ZAPA, pero en el caso, nosotros estamos trabajando como se trabaja en PROPEC, o sea, el Departamento de Programas Estudiantiles en la facultad, y así es como ustedes van a trabajar en su práctica del área común, en su práctica profesional y en su práctica integrada. Y aquellos que lleguen a tirarse la evaluación final de graduación por EPS, de la misma forma lo realizan, o bien los que se vayan a maestría y licenciatura, de la misma manera se trabaja. Se rige en la norma ZAPA en un documento ya, mémole así, formal para entregar o una investigación grande, por decirte algo. O cuando se rige al pie de la letra la norma ZAPA. Pero en el caso de estudio, no lo aplicamos ahí. ¿Qué norma mencionó? Disculpe, licenciada, no. Norma ZAPA. No, la norma que dijo que se aplicaba. Lo que reglamenta el programa de prácticas. El programa de prácticas estudiantiles en la comunidad, PROPEC se llama, que es la unidad de prácticas en la Facultad de Económicas. Oh, gracias. Muy bien. Bueno, si no hay otra duda, inquietud, jóvenes, yo los dejo aquí y primeramente nos vemos el día jueves. Sí, disculpe. Sí, Víctor Hugo. Solo lo último. Estoy viendo que en el documento que el licenciado nos dio para guiarnos, tanto en el índice del capítulo 1 como del capítulo 2, aparece antecedentes. No sé si eso esté bien así o es diferente. Es por la investigación que se realizó ahí, porque hay antecedentes que son del lugar, digamos, del departamento que se trabajó, y el otro que ya se está hablando de la unidad de objeto de estudio, que fue una municipalidad, que también se hablan de antecedentes de esa creación de la municipalidad. Por eso es que hay en cada uno de los dos capítulos. Ah, ok. Entonces en capítulo 1... En el caso de ustedes, solamente en el capítulo 1. Ok, y en los antecedentes serían el marco teórico que ya teníamos antes, ¿verdad? Exactamente. Ah, ok, muy bien. Solo que aquí, en este caso, en el informe final, ya va más detallado, o sea, más ampliado, ¿verdad? Ok, gracias. Muy bien, Víctor Hugo. ¿No hay otra consulta, jóvenes?